Hablaremos hoy, y hemos hablado otra vez, sobre la colonización en Tasmania, que fue uno de los episodios más terribles en la ya terrible historia de las colonizaciones. Tasmania es una isla al sudeste de Australia. Bueno, allí vivían los tasmanos, que eran unos hombres de raza negra y que, aunque no físicamente, pero sí en las costumbres y usos, era la estirpe que más cerca se hallaba del hombre de Neandertal. De los tasmanos no quedan ni lanzas, ni cerámicas, ni dibujos, sino montones de despojos y restos de huesos que revelan que existieron y que vivieron en el continente australiano. En algún momento de su existencia pasaron a la isla en donde los encontraron. Naturalmente no falta el que dice que en algún tiempo remoto la isla de Tasmania estaba pegada al continente, todas esas cosas. El caso es que cuando llegaron los ingleses a Tasmania, a fines del siglo XVIII, o sea, nada, hace poquito, todavía estaban allí los hombres, los más primitivos del planeta. Utilizaban hachas de mano, las hacían de piedra, vivían en los huecos de los árboles y se alimentaban de lo que el mar arrojaba a la playa, principalmente moluscos y restos de cetáceos. La isla, hay que decirlo, era un lugar paradisíaco. Su descubridor se llamaba Abel Tasman, de ahí el nombre de la isla. Pero Tasman no investigó mucho. Vio un par de morochos, no le gustó el aspecto que tenían y salió rajando. En realidad el primer investigador que se fijó en los tasmanos fue uno que viajó con James Cook en su tercer periplo. Se llama William Anderson. A él se le ocurrió la idea de que el estrecho de Bass, que separa Australia de Tasmania, había sido mucho tiempo atrás un istmo, es decir, lo dicho en el principio de la charla. En el año 1803 los ingleses llegaron a Tasmania con la intención de fundar una colonia de delincuentes. Ya se sabe que la colonización de Australia tiene más bien un carácter penal. Los ingleses pensaban utilizar Australia nada más que para poner cárceles. Y entonces les ocurrió que la isla era mucho más conveniente que los desiertos y las sabanas que bordeaban las regiones habitadas por esos tiempos en Australia. Pero había un problema. Vivían allí unos 30.000 tasmanos que no se mostraban dispuestos a que se les quitara el lugar para poner una cárcel. En 1824 los colonos de Tasmania lograron obtener una administración autónoma. Los colonos, no los muchachos. Fue entonces cuando se decidió acabar definitivamente con los tasmanos. ¿Y qué tanto tasmano acá? Y se organizó una terrible cacería para capturarlos a todos y alejarlos de la isla. Así empezó la llamada Guerra Negra del general Arthur, y un cronista escribió, leo al cronista: gracias a este paso se logrará poner fin al gran número de robos, incendios y asesinatos que cometen los negros. Había sucedido que los tasmanos, en principio pacíficos, se habían agarrado después de 20 años de persecución despiadada al último medio desesperado. Directamente cada vez que veían algún colono se le tiraban encima y trataban de liquidarlo. El general Arthur, el jefe de la empresa, permitió, accediendo a gentiles pedidos de toda la población blanca de la isla, que se formara una especie de cadena militar que iba a ir empujando a toda la masa de tasmanos hacia el sur, donde junto a la costa de una península había un buque preparado para llevárselo. Iban a establecer una cadena, una operación rastrillo, los iban a ir reempujando hasta ese embarcadero, después lo metían en un barco y adiós mi plata. Pero no contaron con que estos hombres eran muy hábiles para esconderse, y además no había nadie que supiera cuántos eran, de modo que era muy difícil el asunto. En total que la operación de cacería fue un fracaso total. Capturaron en total a un chico.
un chico de 6 años. Todos los demás escaparon y se quedaron escondidos por ahí. Pero los colonos se vengaron de manera brutal de aquellos que los habían burlado. En el año 1830 el gobierno declaró el estado de ocupación de toda la isla y mandó que por medio de intérpretes, quiero decir de traductores, no de cantantes, se informara a los nativos que en lo sucesivo tendrían 2 posibilidades: o anotarse voluntariamente para ser deportados a la isla de Flinders, situada al norte de Tasmania, o ser exterminados. Elegí, ¿qué querés? ¿Ir a la isla de Flinders o que te exterminen? Bien. Esta vez la acción fue dirigida por un tal Robinson, el cual consiguió asustar a un buen número de tasmanos, quienes se rindieron y se declararon dispuestos a ir a la isla de Flinders. En total, tantos no, en realidad fueron 210. El número de aquellos que no habían sido capturados no se conoció, pero muchos fueron asesinados. Oficialmente se declaró que los 210 capturados eran los últimos de su raza. Así que esos son los que eligieron ser deportados. Por ahí algunos habían elegido ser exterminados. Terminen y los terminaron. Algunos dicen que después de la deportación quedaron en Tasmania muchos nativos y que pocos años después desaparecieron. El caso es que cuando en 1835, es decir, muy poco después, Darwin visitó la isla, Darwin que iba a todos los lugares, incluso a ya no quedaba ningún tasmano, no quedaba ninguno. Ahora bien, ¿qué pasaba con la otra isla, la isla de Flinders? Era un lugar totalmente estéril, lo contrario de Tasmania, que como se ha dicho era un verdadero paraíso. Era un lugar estéril, rocoso, arenoso, grande, unos 1.500 kilómetros cuadrados de superficie. La posibilidad era alimentarse de los huevos de los pájaros, pero los tasmanos, que eran excelentes recolectores, no supieron adaptarse a la existencia en aquella isla. Por ahí estaban muy abatidos, que se vieron acá una serie de conjeturas. El caso es que se fueron muriendo de pena tan rápidamente que en el año 1842 quedaban solo 54 tasmanos. Todo eso sucedió en una época en que Inglaterra había abolido la esclavitud, una época en que circulaban por todo el mundo un sinfín de tópicos humanitarios y cuando la antropología había entrado en escena como disciplina seria y científica. Muchos incluso habían sentido vergüenza cuando Robert Fitzroy, el capitán de la nave Beagle, que vino acá a Tierra del Fuego, se había llevado a Inglaterra 3 indios yaganes para examinarlos y enseñarles modales y buenas costumbres. Bueno, eso había avergonzado a algunos libertarios ingleses, así que calcule qué nos sucedería con esta cosa horrorosa de los tasmanos. Durante 6 años los tasmanos siguieron vegetando en la isla de Flinders. Algunos etnógrafos informaron al mundo acerca de lo que se había hecho a un pueblo del otro lado de la tierra. El historiador Bonwick declaró que se estaba acabando de la manera más horrenda con la raza más antigua de nuestro planeta. Entonces la opinión pública se alarmó y las autoridades prometieron devolver a los últimos tasmanos que quedaban a su patria, Tasmania. Quedaban 44, los juntaron ahí en la isla de Flinders, los instalaron en Oyster Cove, que es un lugar ahí, bueno, no importa, y los dejaron ahí. Pero les cayó encima la ciencia, les cayó. Se escribieron decenas de libros acerca de los tasmanos, iban a mirarlos, a sacarle, a pintarles retratos, daguerrotipos. Se trataba ya no de seres humanos en el apogeo de su fuerza y de su vitalidad, sino de ruinas humanas agonizantes, así los describen en los 44 que quedaban. Y se les iba muriendo a los investigadores literalmente entre las manos.
Tanto es así que en el año 1869 se murió el anteúltimo. Y naturalmente quedaba el último. Era una mujer, Truganina, que recibió el apodo de Lila Rock. Lila Rock. Sería Lila Rook, porque es con doble. Fue llevada a Londres por motivos antropológicos, que no sé cuáles serán. Allí se la vistió la europea, si esa es la antropología que queda para... disfrutó de cuidados, fue observada como un animal raro hasta que se murió en 1877 y con ella terminó la historia de la tribu de los tasmanos. Esta es la espeluznante historia del exterminio de los tasmanos. Ahora en Tasmania hay otra gente. O sea que no hay tasmanos. Hay tasmanos, pero son... Sí, de nueva generación. Claro, nueva generación, son como Cleopatra. Bueno. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a los tasmanos, especialmente a los últimos. Al anteúltimo, uno al que le decían Good Ready, y a la Lila Rook, esta que era la última. ¿Quién sabe si sería la última? Pero bueno. Alguna vez hablamos sobre esta atención que despiertan los últimos exponentes de una raza que previamente ha sido exterminada sin que nadie diga nada. Y cuando queda el último, la última de las ballenas, el último de los mohicanos, el último de los zonas, el último de los yaganes, el último de los tasmanos. Bueno, habrá que acordarse un poco antes de ponerse drama. De todos modos, tampoco hacen mucho, ni siquiera por el último, ¿no? Digo, llamo la atención sobre el carácter solamente dramático de las protestas de los antropólogos y de los periodistas. Y miren lo que están haciendo con este pobre tipo, y se va. Muy bien. Hemos buscado... una buena idea hubiera sido poner tangos que comiencen con el último. Ajá. Que son tangos bellísimos. Por ejemplo, el último organito, la última grela, la última curda, el último café, el último guapo, y así, el último tren, la última copa, a ver, y así. Pero no se nos ocurrió, y más bien entonces vamos a difundir un tango, no demasiado lindo, pero que por lo menos es cantado por don Edmundo Rivero. El tango alude al carácter penitenciario de las pretensiones de los conquistadores ingleses, que pretendían poner allí una simpática cárcel, que no sé si la habrán puesto, pero bueno. Entonces se llama naturalmente La Gallola, que es el nombre académico de los centros de detención en este programa. La Gallola es cantado por don Edmundo Rivero maravillosamente. Hay, sin embargo, a mí me cae muy simpático este tango, a pesar de que ciertamente no es uno de los grandes tangos. Hay un chiste que yo leía cuando era muy chico, creo que era un chiste de Aboy. Estaba un cuerpo orquestal sinfónico en el escenario, con un teatro rumboso, y están todos ahí dispuestos, acaban de tocar algo, y desde el palco hay un tipo vestido de smoking, pero con una pinta de runfla que mata y que le grita, la Gallola, trovesma. Siempre me ha gustado mucho eso. Bueno, entonces, accediendo al pedido de aquel dibujo de Aboy, oiremos La Gallola por Edmundo Rivero.